profeta empieza un movimiento. Le decía, Pedro, emocionado, apuntó, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para Moisés, que representó la ley, para quien quiera alinearse conforme a Moisés, lo haga. Todo se estaba culminando ahí. A este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo. Moisés y Elías, ahí tuvieron su cumplimiento. A él oí. Entonces, el profeta por eso dice, esto está bien fácil. Sí. Mire al Calvario ahora. Vaya a un nuevo nacimiento y eso es todo. Aleluya. Las leyes y todas las ceremonias pasaron con el derramamiento de sangre. Primero, mi sombra se acerca a mí, luego se une conmigo y desaparece, pues yo ocupo el lugar de mi sombra. Así era la ley. El Antiguo Testamento era una sombra de nuevo y fue cumplido. La gracia y la ley se encontraron en el Calvario. La ley fue cumplida y nació la gracia. Amén. Siendo Moisés el profeta y Aarón el sacerdote, Dios les dijo, quiero que vayan y consigan una vaca de un solo color, rojo. Nosotros siempre creemos que el rojo significa peligro. Sí significa peligro, vida y otras cosas. Pero en la Biblia, el rojo significa redención por la sangre. Rahab la ramera puso un cordón rojo, eso está en Josué. Y en toda la Biblia se encuentra el color rojo. La redención viene por el derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, escrituralmente, el rojo significa redención por la sangre. Dios dijo que esta vaca debía ser toda roja, sin una mancha de otro color, sino perfectamente roja. Dios buscaba algo rojo. ¿Saben ustedes de qué color es el rojo cuando se ve a través de algo rojo? Se ve blanco. Pruébelo una vez. El rojo, a través del rojo, se ve blanco. Así que cuando Dios nos mira a través de la sangre, mira una vez. A mí me pasó esta experiencia en la escuela. Nos mandaron traer unas cosas color roja que eran como papel, no sé, plástico, no sé qué era, rojo, que venden en las papelerías. Y verdad que lo ponen rojo con rojo y el fondo se ve blanco. Yo lo miré, eso creo que fue en la primaria o en la secundaria donde se hizo ese. Sí, con el hermano Sergio. Entonces, gloria a Dios. Dice, Dios dijo que esa vaca debía ser toda roja, sin una mancha de otro color. Dios buscaba algo rojo. ¿Saben ustedes que el color rojo, cuando se ve a través del rojo, se ve blanco? Prueben una vez, el rojo a través del rojo se ve blanco. Así que cuando Dios nos mira a través de la sangre de Jesucristo y estamos rojos por el pecado, este soy yo, pero cubiertos por la sangre, entonces nos ve blancos como la nieve. Si vuestros pecados fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías lo habló, Isaías 1:18. Viéndolo a través de la sangre, ya Dios no nos mira a usted como un pecador, lo ve redimido. Por eso el profeta decía, miren hermanos, si ustedes pudieran ver, decía el mensajero, el diablo es el único que los acusa a ustedes. El diablo es el único que nos hace amedrentarnos, entrar en crisis, entrar en depresión y entrar en tantas cosas. Es el diablo. Porque realmente, dijo el profeta, si ustedes se dieran cuenta cómo se ven delante de la presencia de Dios, cuando Dios voltea a verlos a ustedes, ustedes mismos se juzgan a sí mismos y se encuentran pecadores, pero Él está mirando
a sus hijos, a su pueblo santo, cada y que Él está mirándonos a nosotros a través de la sangre, claro está. Gloria a Dios. Lo ve redimido, amén. Usted está redimido porque Él solo ve a través de Cristo. Esa es la razón por la que podemos ser perfectos. No en el sentido de no tener pecado. Somos perfectos a la vista de Dios cuando permanecemos en Cristo. Gloria a Dios. Por eso Él dijo, sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hay nada que usted pueda hacer, ni es por obras. No es por obras que usted pueda realizar. Es por gracia que Dios le ha ofrecido a usted eso y usted lo ha aceptado delante de Dios. Usted es perfecto, redimido, lavado en la sangre del Cordero, sin falta, sin mácula y sin mancha. ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? A veces me pregunto qué es lo que pasa con la iglesia cristiana, que le tiene miedo a todo. Bendito. Pero usted no tiene nada que temer. Después de resucitado, la primera palabra que Jesús dijo fue: no temáis. Amén. No tema, no se asuste. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Amén. Esta es la que realmente nos regresa otra vez a nuestra posición, hermano. Cuando el diablo nos quiere sacudir y nos quiere sangolotear para ir para acá, viene su palabra y le recuerda, hermano, ¿a dónde pertenece usted? ¿A dónde pertenezco yo? No tema, no se asuste, nada va a pasar, nada va a suceder, no hay nada que pueda molestar a un cristiano. Amén. Ni siquiera la misma muerte puede tocar a un cristiano. El que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ni siquiera la muerte tiene poder sobre un cristiano, porque Cristo murió en nuestro lugar. Amén. Eso debería levantar la fe del pueblo. No se consigue nada siendo un cristiano miedoso. No, Señor. ¿Han visto alguna vez una medusa? Si usted la toca, se desintegra toda. Ustedes saben que los cangrejos que andan por la orilla de la playa se las comen, les cortan sus tenazas y las acaban, porque las medusas permanecen allí. Hermanos, necesitamos cristianos con carácter, no miedosos. Así dice. Gloria a Dios. Yo no me refiero a pelear con los demás, sino que defienda los derechos que Dios le ha dado, por los que Cristo murió. Seguro, no tenemos que sernos miedosos, no, Señor. Tenemos una herencia. Amén. Nos pertenece. Es un privilegio suyo poseer algo que ha heredado aceptando a Jesucristo y muriendo a usted mismo. ¡Qué maravilloso! Sí, Señor. Satanás dice, te diré lo que voy a hacer. Usted le dice, no, no harás nada. Así se le responde a él. Yo conozco mi posición en Cristo, así que puedes irte. Yo no te voy a escuchar porque tengo una herencia. Nosotros tenemos un documento que abarca hasta el Calvario. En el día de Pentecostés Él dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice el profeta, esto es un documento. Amén. Eso despeja todo el camino hasta Pentecostés. ¿Cuán lejos puede llegar? ¿Para cuántos es? Para cuantos el Señor llamare. Y si el Señor lo llama a usted, le da un documento. La sangre de Jesucristo es tan efectiva como si hubiera sido derramada hace 10 minutos. Es su oficio, pero usted tiene miedo de utilizar sus derechos. Ustedes cristianos que están aquí, gente de respeto, si llegan a casa esta noche
y encontraran, o sea, usted está aquí ahorita y usted llega a su casa y encontraran un poco de borrachos instalados allí en su hogar, usted preguntaría, ¿qué es esto? Ellos podrían decir, esta es una casa, ¿verdad? Usted responde, sí. Ellos dirán, bueno, entonces es para seres humanos. Usted estaría de acuerdo con eso y ellos podrían argumentar que son seres humanos y tienen derecho a permanecer ahí. Pero usted dirá, no tienen derecho a estar aquí. Nosotros no creemos en ese tipo de cosas. Ellos quizá digan, no nos iremos. Pero hay una ley que dice que deben salir mientras usted pueda probar que esa casa es suya. O sea, si usted tiene el documento que avala que es propiedad de usted, usted tiene el derecho a través de ese documento de sacar a esa gente. Ese documento lo respalda. Satanás puede decir, yo te voy a llevar antes del tiempo, voy a hacer esto, pero usted dirá, no, no lo harás. Nosotros tenemos documentos de nuestra propiedad, correcto. Tenemos un abogado defensor en gloria, amén, con un sacrificio de sangre, su propia vida. Y no solo eso, sino que también tenemos un agente especial que es el Espíritu Santo, amén. Él es el gran detective de Dios. Le hablaba un poquito sobre el testimonio del sueño que el profeta narra de Daniel Curry. Como si es por la ley, Daniel Curry en tierra, siendo un tremendo evangelista, él podría pensar que todo estaba bien. Pero cuando llegó allá de la presencia de aquel trono y empezaron a salir sus mentiras piadosas o blancas o como les quiera llamar, o esas pequeñas cositas que lo acusaban de un ratero, aunque aquí en la tierra parecía que no era algo grave, allá es muy grave. De acuerdo a la ley, hermano, estamos fritos. Pero hay un documento para aquel que acepta ese documento, en el cual puede entrar libremente, sin miedo. Yo le decía, mira hermano, ¿qué tal si el Señor lo hubiera recogido, hermano, en ese accidente que usted tuvo? Escudriñese. Si Daniel Curry, con todo su récord evangelístico, llevando miles de almas a Cristo, ¿en qué condición estaría? El profeta mismo, hermano, usted lo puede escuchar cuando él dice, Señor, perdóname, no he hecho lo que debí de haber hecho. Apenas llevo quién sabe cuántas miles de almas mencionó. Debí de haber hecho más. Pero hermano, yo le decía, cuando entras allí, hermano, bajo ese documento, hermano, si el Señor lo recoge, usted tiene que tener una bendita seguridad de a dónde usted va, porque no son sus hechos, es que Él en el Calvario pagó lo que usted y yo no hemos podido lograr, hizo lo que usted y yo no hemos sido capaces de llegar a ser, porque Juan miró y lloró amargamente, porque no había uno solo digno. Gloria a Dios. Ahora el profeta nos está diciendo, ese es su documento que él le da en el Calvario. Aleluya. Noten que el sacerdote no llevaba la sangre, sino era la congregación. Ahí lo que vimos en Números 19. Dice, el sacerdote no llevaba la sangre, sino era la congregación que llevaba la vaca para el sacrificio. Asimismo fue la congregación que llevó a Jesús al Calvario. Aquel era un tipo, lo condenaron, lo llevaron al Calvario y así pudieron matarlo. Fíjense, tenía que ser muerte delante de Eleazar y los demás.
Acuérdese que leímos ahí en Números que tenía que ser de esa manera. Así como Cristo fue muerto delante del sumo sacerdote y el resto del pueblo de Israel. Fíjese, cuando la vaca moría, el sumo sacerdote tomaba con su dedo de la sangre y salía de la congregación a la parte delantera del tabernáculo y rociaba con la sangre. ¿Cuántas veces leíamos? 7 veces. Se hacía delante de las puertas como un testimonio público. Se rociaba 7 veces mostrando las 7 dispensaciones. La sangre de Cristo es un testimonio público. Los primeros 1000 años. Luego, por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vez. Amén. Cuando la vemos en el trono de David, todavía tendrá las cicatrices en sus manos para mostrar que Él es el Redentor. Note lo que dice después. La vaca debía ser quemada y esto se hacía en el altar de bronce, porque eso refería a juicio. ¿Se acuerda lo que representa el bronce, verdad? Juicio divino. Luego venía el agua de separación. Ahí se utilizaba madera de cedro, escarlata e hisopo. Está regresando a Números 19. La madera se refería a la cruz de Cristo. El hisopo a Cristo en la cruz. Pero está hablando el profeta esto para que usted pueda entender esto que está en la sombra escrito. Vemos que en la Biblia que siempre había un sacrificio que se usaban estos 3 elementos. ¿Cuáles 3? La madera de cedro, escarlata y el hisopo. Gloria a Dios. Ahora vamos a abrir el libro de Levítico, ¿no? Estamos viendo que aquí se usaron esto, pero vamos a ver otro sacrificio. Gloria a Jesús. Dice así la palabra de Dios. Levítico 14. Estamos mirando cómo la sombra vino, estaba mostrando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Levítico 14 dice, el encabezado, a lo mejor aquí sí dice igual, la limpieza de la lepra, dice así, ¿cómo dice? ¿No tiene? Gloria a Dios. Leyes de la purificación para la lepra. Dice ley sobre la purificación del leproso. Amén. Si usted se fija, también es de purificación. Purificar es apartar o separar, limpiar a alguien. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 1, esta será ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si se ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, o sea, el sacerdote iba con el que había estado leproso y lo analizaba, hermano, a ver si ya había sanado de su lepra, de su pecado, antes de introducirlo al pueblo. El sacerdote tenía que analizarlo. Verso 4. El sacerdote mandará luego, gloria a Dios, que se tomen para, sí me quedé ahí, ¿verdad? Sí. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, ¿verdad?
¿Cuántas aves? 2 aves. Vivas, limpias. Y madera de cedro, otra vez, grana e hisopo. El profeta dice que el hisopo representa a Cristo, la madera de cedro, la cruz. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro. Gloria a Dios. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. O sea, metían al ave viva al vaso de barro y ahí la sacrificaban con el agua. Y luego dice, después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará, ¿cuántas veces? 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y la declarará limpio, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con el agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Siendo sombras, hermano, de todo esto, ellos lo hacían. Por eso es que ahora del profeta está ya muy fácil. En el Calvario todo esto se consumó. Ya no tenemos que llevar avecillas. Dice el profeta, la lepra, dice, me di cuenta que se deriva de una mala dieta, de no vigilar lo que come. Bendito. Oh, hermano, no es comer por comer. Debía de analizar lo que comía o venía lepra. Y si era leproso, era pecador y era fuera, echado fuera. Y una vez que la lepra se le iba, había un proceso de purificación donde tenía que ser analizado por el sacerdote. Todo por no alimentarse correctamente, dijo el profeta. Por eso yo espero que usted entienda espiritualmente lo que representa. Es importante cómo y de qué nos alimentamos. Una mala alimentación puede traer muerte, lepra, pecado. Dice el profeta. Gloria a Dios. El hisopo es un arbusto parecido a la salvia, dice. La escarlata era prácticamente igual a la madera de cedro rojo, que es un gran árbol, pero el hisopo era un arbusto parecido a la salvia. Ellos entonces mojaban en la sangre y rociaban aquel lugar. Se hacía lo mismo para cada sacrificio, ya fuera por el pecado o la lepra. ¿Qué sucedía entonces? Tomaban 2 avecillas, una se sacrificaba en un vaso de barro sobre aguas corrientes, su sangre era derramada en un vaso de barro. El vaso de barro, porque todo tiene un tipo, el vaso de barro se refería a la humillación de Cristo. Cristo humillándose a sí mismo, descendiendo y tomando un cuerpo terreno. En agua representaba el espíritu. Cuando una de las aves era sacrificada, se le ponía cedro, escarlata, hisopo. Luego con el hisopo se rociaba el ave viva, se llevaba a cierto lugar y se dejaba libre. Cuando sus alas se movían, llevando la sangre de su compañera muerta como purificación por la lepra, o sea, empapaban a esta ave viva con la misma sangre de la ave muerta, y con el agua la vertían en la ave viva y la soltaban en cierto lugar y la echaban a volar a la ave. Y esta ave, a manera que volaba, iba botando la sangre por todos lados.
aventando la sangre, derramando, esparciendo la sangre. Dice, y luego se rociaba el ave viva y se llevaba a un cierto lugar y se dejaba libre. Cuando sus alas se movían, llevando la sangre de su compañera muerta como purificación por la lepra, la cual es un tipo de pecado, representaba a la iglesia con la sangre del Salvador y al Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar. La sangre clamaba: santo sea el Señor, santo sea el Señor, amén. La sangre goteaba en la tierra: santo, santo, santo es el Señor. Una purificación por la lepra. Lepra es pecado. Habían sido separados por las aguas de la purificación. Y ellos gritaban: santo. Por eso, hermanos, si dice que es la representación de la iglesia, esta que va clamando y va diciendo, a manera que va aleteando, va aventando y esparciendo la sangre de su compañera muerta, hermano, y va diciendo: santo, 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 hermano. Y la iglesia del Dios viviente, así deberíamos de estar. Que el diablo no nos enmudezca. ¡Gloria a Dios! Porque usted es esa ave viva que se dejó libre y que está proclamando que la otra murió y está boteando la sangre. Gloria a su nombre. Amén. Aquí lo dice el profeta: el otro día supe por medio de una investigación científica que la lepra es el producto de una dieta incorrecta. Eso es lo que causa el pecado, una dieta espiritual incorrecta. Eso produce una lepra que solo Dios puede curar. Fíjense, allá se usaba un cedro, hisopo y escarlata. El cedro, la escarlata y el hisopo eran puestos juntos. Ahí podemos entender lo que era la dispensación del Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Hablando de tres dispensaciones, podemos llevarlas al Antiguo Testamento y recorrer las 7 edades de la iglesia, que representan el haber rociado 7 veces con la sangre. Las veces que se roció con la sangre representaban las 7 edades de la iglesia: a Israel en lo natural y la iglesia gentil en lo espiritual. Israel también tuvo sus 7 edades de la iglesia. Al comienzo vino acá y se casó con una idólatra, causando idolatría en Israel. También la iglesia cristiana hizo lo mismo, se casó con algo igual y eso se introdujo idolatría en la iglesia cristiana nuevamente. Ahora quiero que se den cuenta rápidamente cómo el hisopo y el cedro y la escarlata eran quemados juntos con la vaca bermeja, y de ahí salía el agua de la separación. Cuando una persona era impura, tenía que ir a las aguas de separación, que le apartaban de su impureza y la hacían santa para tener compañerismo nuevamente con el resto de la congregación. ¡Qué hermoso cuadro! Las aguas de separación quitaban su maldad, lo santificaban y lo traían de nuevo al compañerismo. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda injusticia, nos santifica y nos devuelve al compañerismo con el Padre. ¿Verdad que es hermoso? Dice el profeta. ¿Qué representaba el agua de la separación? Era el tipo de la palabra de Dios. Eso está, usted lo puede ver en Efesios 6, si alguien lo puede buscar. Efesios 6. Ya vamos a terminar. Amén. Es Efesios 5, yo lo voy a tomar. Efesios 5. Puede leerlo nuestro hermano Adalberto. Del 22, hermano. Vamos del 22 para que abarque más audiencia.
Efesios 5, 22. En delante, yo le digo hasta ahora. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Que ama a su mujer y a sí mismo se ama. Hasta ahí, hermano, está bien. Por eso tenemos que llevándola. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que es lo que el profeta nos está diciendo, por la palabra. Entonces, dice, ¿qué representaba las aguas de separación? Ese era el tipo de la palabra de Dios. Vea, el lavacro del agua de separación por la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, llegando a ser el agua de separación. Todo aquello por lo que Cristo murió y prometió en su palabra es suyo, gratuitamente, como el agua. Si tiene pecado, aplique la palabra, porque ella es el agua de separación. El agua de separación lo aparta uno del pecado. Si está cansado, aplique el agua de la palabra. Si está enfermo, también aplique el agua de la palabra, porque ella nos separa de la enfermedad, el pecado, el cansancio y todo atributo que trajo el pecado. Amo eso. Él nos ha lavado y limpiado con el lavacro del agua por la palabra. Nos ha separado para sí. Ahora somos un pueblo creyente, apartados del mundo, para creer en el Señor Jesucristo. Así puede manifestarse al mundo exterior por medio del Espíritu Santo, obrando a través de esa célula de sangre interna. Espero que lo entiendan. La célula de sangre fue rota en el Calvario. La vida que estaba en esa célula la rompió. Así también Cristo lo hizo al introducirse a sí mismo en el vientre de una mujer y crear a su alrededor una célula de sangre, la cual se multiplicó y trajo al Hijo, Cristo Jesús. Pero esa célula de sangre fue rota allá en el Calvario, una lanza romana traspasó su corazón. ¿Cuál era el propósito de aquella separación? ¿De qué lo separaban? ¿De qué lo separaban? Tan pronto recibían la separación, quedaban libres. ¿De qué nos separó Cristo a nosotros? La Biblia dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Con sus llagas fuimos separados de la enfermedad, el pecado, el cansancio, la iniquidad, separados por la palabra, la cual era Cristo hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y fue traspasada para que la célula de sangre quedara libre, para que los creyentes pudieran entrar por medio del derramamiento de la sangre del Calvario. Mi esperanza está basada en nada menos que en la sangre de Jesucristo, con justicia, con todo a mi alrededor. Cuando todo a mi alrededor desaparezca, Él aún será mi esperanza y apoyo. En Cristo, la roca sólida, descanso. Todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás, iglesia, denominación o cualquier otra cosa, es arena movediza. Amén. Sea mamá, papá, Sí, Señor. los seres queridos, los amigos, todo lo demás es arena movediza. Amén. Solo en Cristo yo descanso. Esto es un asunto individual y no de grupos. Le toca a usted como individuo, como ser humano, darse cuenta y rechazar sus propios pensamientos. Tiene que llegar al punto donde ya no pueda pensar usted mismo. Venga a Cristo y piense como Él piensa. Acepte sus palabras y las cosas tomarán una forma diferente, porque usted está muerto, su vida está escondida en Dios por Jesucristo y sellada con el Espíritu Santo. En Romanos 8:1 leemos, ninguna condenación hay
para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, lo que dice la carne, más conforme al Espíritu. Póngase de pie. Es maravilloso que Dios nos separe de las cosas del mundo. No podíamos hacer nada, pues estábamos muertos en pecados y delitos, sin esperanza y sin Dios. Estábamos en el mundo separados e íbamos al infierno del diablo y al sepulcro del pecador. Pero a su debido tiempo, Cristo murió por todos nosotros, produciendo y dándonos el agua de separación, que es su palabra. Dios por su gracia nos llamó a través de esas aguas, nos separó del pecado. El pecado es incredulidad. Amén. Y nos trajo a sí mismo. Somos un pueblo peculiar, nación santa, real sacerdocio, que ofrecemos sacrificio espiritual, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Tomemos esto, hermano, su palabra, y con esto seguro tenemos el documento para rechazar todo lo que el enemigo venga y nos diga. Amén. Damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra. Todo lo que está escrito, lo que leímos en Números, en Levíticos, todo apuntó a Jesucristo. Amén. Hoy estamos en ese tiempo glorioso. Amén. Hoy todo se consumó. Ley y gracia en el Calvario, en la cruz. Ahí terminó todo. Hecho está. Ya solamente nosotros tomar su bendita palabra, hacer nuestro documento efectivo y exigir lo que nosotros necesitamos. Entonces damos gracias a Dios, cerramos nuestros ojos. Bendito Dios. Cuando vemos, Señor, que ya ni siquiera, Señor, hay que llevar a cabo todos estos eventos, Padre, que el pueblo tenía que hacer, y aún con todo y eso, aún con que llevaban y con que tenían que pasar ahí a ese sacrificio y ver, poner las manos sobre el sacrificio, cuando estaba siendo sacrificado ese corderito, sentir el dolor del cordero, ver cómo la vida se le iba, con las manos puestas en el sacrificio. Mas sin embargo, saber que todavía regresaban a sus casas, oh Señor, y todavía no había algo ahí, porque tenían que seguir haciendo sacrificios, vez tras vez, y siendo una sombra, Señor, de lo venidero. El pueblo, como dijo el profeta, era el que tenía que llevar el sacrificio y presentarlo al sacerdote, cumpliéndose la escritura en el Calvario, el pueblo mismo llevando el sacrificio, llevándolo al sumo sacerdote, siendo testigos de lo que estaba aconteciendo ahí, ellos guardando sus leyes, aún sacrificando sus ofrendas, y no se daban cuenta que todo aquello que Moisés había hablado, todo aquello que los profetas habían hablado, estaba cumpliéndose delante de sus ojos y no lo podían ver. Pero era necesario que el pueblo llevara ese sacrificio. Oh Señor, qué difícil y qué duro, Señor. Gracias, Padre, porque servicio tras servicio te vemos a ti en la cruz. Este es el propósito de tu palabra. Mirar a la cruz. Gracias, porque si fuera por nuestras obras, por nuestros hechos, no hacemos nada, Señor.
Y el enemigo viene y mete acusaciones, mete depresiones, tristezas, aflicciones. Pero el profeta nos dice, usted voltea a ver a la cruz. Ya está hecho el sacrificio. Y la sangre, dijo, está tan fresca como si hubiera sido hace 10 minutos. Ojo, no es una sangre que ya coaguló, que ya está seca. Dijo el profeta, es una sangre que está como si hace 10 minutos hubiese sido sacrificada. Gracias, Señor, por tu profeta, Señor. Ahora, Padre, te ruego que esta palabra se encarne en nosotros.